Iniciemos este tiempo hermoso hemos separado para poder introducir este tema extraordinario que es la literatura apocalíptica. Esto es una clase que le hemos denominado una introducción a la literatura apocalíptica y como base para poder entonces entrar en el libro de Revelación. Así que voy a iniciar diciendo lo siguiente. Y es la pregunta de cuándo inicia la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica tiene un inicio. Cuando las conquistas de Alejandro Magno, dígase desde el año 333 hasta el año 323, antes del Mesías, que inició el periodo histórico que se conoce como el helenismo, el periodo helenístico, palabra que viene, o sea, helenístico, de la palabra griega helas, que significa Grecia. O sea, es una cognato, nos da el entendimiento de la idiosincrasia, la mentalidad, por así decirlo, la cultura griega. Esto fue un largo periodo de intensa interacción entre la cultura griega y la cultura local. Indistintamente cuál cultura local, porque ya el imperio griego había alcanzado todo el mundo conocido. Pero cuando llega a Judea, tiene una interacción muy fuerte, una reacción muy encontrada de parte de los judíos, porque los judíos eran muy nacionalistas. Algunos dieron la bienvenida a los cambios, como siempre sucede, pero algunos también se resistieron a eso. Entonces el conflicto fue levantado, se genera un conflicto, una lucha entre partidos judíos en Palestina, en Canaán, que era de carácter ideológico y que llegó a un momento que se convirtió en algo violento. Es ahí donde inicia la literatura apocalíptica. Es bajo esta, por así decirlo, amenaza, interferencia griega dentro de Judea, que se inicia esta literatura para poder entonces, por así decirlo, traer una protesta buscando una solución a la problemática política que sucedía en ese momento. En este momento, el apocalipticismo judío hace su aparición. Es aquí donde tiene su génesis. Es aquí bajo esta coyuntura, una coyuntura política, que surge esta literatura. Es al menos en parte una reacción a los cambios trascendentales que tienen lugar en el mundo como consecuencia de la conquista de Alejandro el Grande. Esos cambios fueron políticos, económicos, religiosos, sociales y culturales. Por tanto, esta visión o este tipo de literatura apocalíptica es una forma de resistir de manera escrita del imperio en Israel. Entonces, podemos notar entonces que la literatura apocalíptica tiene un inicio, pero también tiene un fundamento por el cual se escribe. Es así de todos los libros apocalípticos que existen hasta el día de hoy, que han sido encontrados alrededor de, bueno, hay una gran obra de un gran erudito, filólogo, historiador español, catedrático de la Universidad de España, ¿no? Complutense, que tiene un libro que él recoge en su libro la mayoría de la literatura apocalíptica. Era una buena literatura tenerla también. Hay un gran erudito americano también preparado en la crítica bíblica. Ahora se me va el nombre de él, no tengo se me va, pero más tarde puedo traerlo para que usted lo tenga. Apellido Earnhardt, algo así, Earnhardt, que él tiene también una recopilación de todos los apocalipsis que se han descubierto hasta el día de hoy. Por tanto, el apocalipticismo era una manera de traer una protesta, de resistir a las incursiones del imperio griego en Israel.
que produjo cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, culturales. Horley y Portier-Ion, que son grandes eruditos, también hablan en sus libros acerca de este hecho. El fundamento real del apocalipticismo siempre va a ser el mismo cada vez que se escribió un libro. Era como si fuera una protesta, era como si fueran libros para poder desarrollar, hablar acerca del problema político presente en ese momento. Es lo mismo con todos los apocalipsis. Vamos a verlo. Tengo aquí algunos ejemplos para que usted lo pueda anotar y ver. O sea, lo que está tratando el apocalipsis es un problema político, quizá un problema religioso, quizá un problema social, cultural, por el imperialismo, por resistir el imperialismo, por resistir la conquista de una potencia. En este caso, el primer apocalipsis que surgió fue en el tiempo de Daniel, que vamos a ver. En los primeros apocalipsis judíos existieron en dos sesiones. El primero fue el primero de Enoc, que se llamó también el libro de los vigilantes. Es la primera parte del libro de Enoc. Primera de Enoc, del capítulo 1 al 36. Y el segundo se lo conoce como el libro astronómico. Es el primera de Enoc, 72, el capítulo 72 al capítulo 82. Ambos escritos fueron escritos en algún momento del siglo tercero antes del Mesías. 3 siglos antes que el Mesías hiciera aparición, se escriben estos libros. Poco después de la imposición de la regla imperial helenista. El libro de Daniel, el único apocalipsis bíblico judío, fue escrito en el siglo siguiente. Fue escrito en el año 165 antes del Mesías, antes de Cristo, y fue escrito en respuesta también a la misma causa que se escribe el primero de Enoc en sus ambos tomos. Fue motivo porque en este caso el rey helenista también, que Grecia había dominado por mucho tiempo el mundo conocido, en este caso Antíoco IV, que trata de imponer el helenismo. Y también trató de aniquilar por completo el judaísmo. Estos son los motivos por los cuales se escriben estos libros apocalípticos. Todos, usted va a ver que sí, que todos son así, tienen la misma idiosincrasia, tienen el mismo fundamento, vienen bajo una respuesta política, social, de dominio de una potencia a otra. Entonces ellos tienen este recurso literario para poder entonces influenciar a su pueblo de este tema, bajo este tema. Una respuesta de protesta, como una respuesta quizás de alzarse en contra de la hegemonía política de la nación dominante. En el caso del cristianismo, esta literatura comenzó su fundamento como religión, como una secta apocalíptica dentro del judaísmo. Así se entendía el cristianismo en su inicio, lo que conocemos como cristianismo, que los primeros, qué sé yo, 250 años no era cristianismo per se, ¿no? Pero el fundamento de esta secta dentro del judaísmo del primer siglo, que técnicamente se conocía como los nezaritas, era un movimiento reformador también. Tenía una connotación política también, ya que Roma en ese momento dominaba Israel, dominaba toda la cuenca del Mediterráneo, pero también todo el Oriente Próximo. Cuando el templo fue destruido por los romanos en el año 70, el judaísmo se redefinió como la Torá en su núcleo, y la creencia apocalíptica se volvió menos importante para los judíos. Pero luego de este tiempo, que ya esta literatura no tiene tanta relevancia. Por tanto, la identidad del cristianismo está ligada a este tipo de literatura, a este tipo de visión del apocalipticismo, de modo que surgió como una religión luego separada, alienada del judaísmo. Tenemos que notar también que esta
preservó sus fundamentos apocalípticos en su seno y lo ha hecho hasta el día de hoy. Por tanto, para que usted pueda notar algo importante de la literatura apocalíptica, mire qué dice el libro de Revelación. Entonces, 1:1 dice la revelación de Jesucristo, la revelación de Yeshua HaMashiach. La palabra revelación es la palabra apocalipsis, que literalmente significa develar. Literalmente significa quitar el velo. Es la idea hebrea, la palabra hebrea es hitgalut. Y la imagen de esta, o lo que le da fuerza, motivo teológico a esta palabra, es la palabra galut, que viene de galat, que significa rodar. Es como si fuera una rueda. Cada vez que usted ve una palabra en la escritura que tenga galá o galut, es algo que tiene que ver con una rueda. La imagen es como una piedra que cuando usted tiene una piedra, por ejemplo, usted va a un parque y usted ve una piedra grande, aunque la piedra no tapa la tierra y lo que hay debajo de la piedra no se puede notar, pero cuando usted le da la vuelta, usted puede ver, se reveló, se quitó el velo de lo que había y ahí usted puede ver lo que había debajo de la piedra. Esa es la idea más o menos de lo que significa esta palabra, Hitgalut o Apocalipsis. Es la idea de la literatura apocalíptica, es develar algo que está ahí, algo que está presente, pero que a simple vista no se ve. Hay que quitar algo para que se pueda ver. Es como si fuera un dispositivo literario que se da en una visión como un dispositivo literario. Y usted sabe el fundamento, le hemos explicado, el fundamento tiene que ver con algo político, algo social, algo cultural. Tiene que ver con algo básicamente de dominio de otra nación a otra, tratando de imponer su visión del mundo. Entonces nace este recurso de protesta, por así decirlo, de comunicación para un despertar social, para que el pueblo dominado pueda todavía conservar su idiosincrasia, su cultura, y no se deje dominar, no se deje avasallar por la nación presente, la nación dominante. La literatura apocalíptica es muy rica, muy importante verla. Es una literatura muy dramática, para que usted entienda, muy teatral. Se desdobla para que usted entienda. Muestra de manera dramática que el eterno Dios tiene el control. Que aunque el caos está imperando, que aunque hay una intrusión de una nación dominante, todavía el eterno Dios tiene control. Esa era la idea en el libro de Enoch, la idea también en el libro de Daniel, y la idea también en todos los apocalipsis, incluyendo revelación. El motivo era revelar, mostrar que Dios domina, mostrar que el reino de Dios todavía tiene hegemonía. La idea era, el propósito de estos escritos era enfatizar la virtud de la lealtad y estimular la fe al mostrar de manera vívida el cierto derrocamiento del mal y la victoria final para la justa causa de Dios. No se puede obviar que Dios tiene el control. Todavía, aunque hay literatura, aunque hay dramatismo, aunque hay un lenguaje drástico muy fuerte que llama la atención del oyente, la idea siempre era mostrarle al pueblo que Dios tiene dominio, que todavía Dios tiene el control. Aquí tengo una definición de un erudito del tema, un especialista, J.J. Collins. Tiene una definición, y también tengo la definición también de Yabro Collins. Son dos eruditos, dos escolares que han dedicado toda su vida a estudiar este tema. Ellos definen el apocalipsis de esta forma.
Ellos dicen que es un género de literatura revelador con un marco narrativo en el que la revelación está medida por un ser de otro mundo a un receptor humano que revela una realidad trascendente que es a la vez temporal, y en la medida en que se prevé la salvación escatológica, o sea, la culminación del escatón y espacial, en la medida en que involucra a otro mundo sobrenatural. Esto dice Collins, documentos, libros muy importantes del año 1998. También él dice, ya un poco más atrás, dice, los misterios que revelan implica una visión de los asuntos humanos. Usted ve que aunque usted pueda ver dragones, un lenguaje sórdido, teatral, dantesco, muy enfático, estos son símbolos. Estos son símbolos reflejando algo terrenal. Está reflejando un asunto humano en la que se atribuye gran importancia a la influencia del mundo sobrenatural y la expectativa de un juicio escatológico. Yarbrough, por otro lado, dice, los apocalipsis tienen la intención de interpretar circunstancias actuales y terrenales a la luz del mundo sobrenatural y del futuro, e influir tanto en la comprensión como en el comportamiento de la audiencia por medio de la autoridad divina. Lo puede ver, puede notar lo que yo estoy notando. Tiene que ver, no tiene nada que ver con nada celestial, con nada en el cielo. Esos son símbolos. Lo que los apocalipsis siempre están tratando es de algún problema político, social, económico, terrenal, pero utiliza un lenguaje celestial, utiliza un lenguaje, usa el otro mundo celestial para poder describir lo que está sucediendo en la tierra. Aquí yo tengo algunas de las características que he podido recoger en toda la literatura de la literatura apocalíptica, donde concuerdan con estas características. Permítame introducirlo en este tema, en este tiempo, en este momento, en estas características. La primera característica que todos los apocalipsis tienen es que fueron escritos todos en tiempos de problemas. Entonces, problemas económicos, sociales, políticos, culturales. En el caso de Enoc fue cuando Alejandro incursiona en la tierra de Israel. En el caso de Daniel, fue en el caso de que Antíoco IV entra también y quiere imponer el helenismo. Y estos libros se escribieron para hablar de esta situación, para traer una reacción en el pueblo de que conservaran su idiosincrasia, de que no se perdieran y se embulleran, por así decirlo, en la cultura imperante que estaba entrando a dominar. Cuando estudiamos, vemos que en el libro de Isaías, por ejemplo, que hay parte apocalíptica, vemos que la destrucción de Israel toca el tema de la destrucción. En el libro de Ezequiel y Daniel, la cautividad de Judá. En Zacarías, la conquista persa. En Primera de Enoc, Antíoco Epifanes. En Revelación, la persecución romana. Entonces, siempre tiene un motivo de algún problema en el momento en que se escribió el libro. Ojo, aquí es muy importante la fecha en la cual se escriben los libros, para usted poder tener una idea de lo que está sucediendo. La segunda característica que podemos notar de los libros apocalípticos es que son altamente crípticos. Altamente crípticos. No es comprensible, en otras palabras, para la mayoría de las personas. Su estilo es críptico. Hay que conocer ciertos códigos, ciertos simbolismos, ciertas frases, ciertas ideas. Hay que tener mucho tacto, mucha sabiduría, mucha precaución. El motivo por eso era para que los no iniciados tuvieran en oscuridad, no pudieran acceder a esa información. Esto es lo segundo. Lo tercero, dentro de las características de la literatura apocalíptica, es que debemos definir la diferencia entre
La profecía y la apocalíptica son dos cosas totalmente diferentes. La profecía y la apocalíptica son dos cosas diferentes. Permítame explicarlo. La profecía principalmente es predicción, pero también exposición de la palabra. Mientras que la profecía es principalmente predicción. Predicación. Sí, predicación. La predicción es secundaria. Eso es profecía. En el Nuevo Testamento podemos ver la palabra griega katakeyin que se utiliza para esta palabra profetía, profetizar. Era la predicación de la palabra lo que estaba tratando de decir. No es básicamente predicción, aunque tiene algún tipo de predicción. Lo más importante dentro de la profecía no es la predicción. Para que usted me entienda, cuando Samuel establece, inaugura la escuela profética, ¿se acuerda? Él establece una escuela profética. No era para aprender a predecir que tenía ese grupo de profetas, era para enseñarle a hablar Torá, la palabra de Dios, para que ellos pudieran exponer la escritura de una manera adecuada, para que fueran buenos predicadores per se, no predictores. Esto es secundario, ¿no? En cambio, la literatura apocalíptica principalmente es predictiva. Aquí sí hay una cosa importante. La literatura apocalíptica es principalmente predictiva, donde la predicación es secundaria. Yo debo definir cuando algo es profecía y cuando es apocalíptica. Hay algunos libros apocalípticos, como el libro de Revelación, que tiene ambas cosas. Lo apocalíptico tiene un alcance más amplio, el mundo completo, la consumación final. Lo apocalíptico es más escatológico, el final de los tiempos. Aunque lo apocalíptico no es principalmente escatología. Esto es muy importante. Característica de la literatura apocalíptica. Número 4. Siempre tiene un entorno histórico definido. Siempre tendrá un entorno histórico marcado, bien claro. En el caso de Daniel, vemos el tiempo donde Antíoco Epifanes dominó, y en el caso de Revelación, cuando Nerón dominó, ya que Roma tenía el control en ese momento histórico. Escuchen muy bien, ¿eh? ¿Qué otra característica podemos notar? La mayoría de los libros apocalípticos son seudónimos. Es un autor que se le atribuye falsamente. No fue Enoc que escribió el primer libro de Enoc. No fue Enoc el profeta. Por tanto, fue otra persona. Por tanto, se le pone un seudónimo. La intención era llamar la atención. Bueno, si a Enoc le ponen el nombre de Enoc, wow, Enoc fue un profeta grandioso en Israel. Eso llama la atención, toma al público para que pueda leer lo que se está exponiendo. Es el caso de Enoc, la asunción de Moisés. No fue Moisés que escribió eso tampoco, ni Baruch. Lo único que no aplica este seudónimo es en dos casos: en el caso de Daniel y en el caso de Revelación. Sabemos quién lo escribió literalmente. Hay una teoría en el caso de Revelación de que hay tres opciones quién lo escribió. Tres opciones. Yo creo, basado en el estudio que he hecho, no es definitivo, no puedo decir, no, esto es definitivo, esto es así. Porque son tres opciones que los eruditos han traído, gente con gran erudición. Pero yo creo que fue el apóstol Juan que escribió ese libro. Así que, por muchos motivos, que ahora sería otra clase, sería otra enseñanza, poder traer esto y poder determinar también incluso la fecha. Vamos a ver si hacemos esta charla también. Otra de las características que podemos notar en la literatura apocalíptica es la proliferación de visiones. Esto es muy raro diría yo, en la literatura, en la profecía de Daniel. Visiones.
caracteriza este tipo de literatura. Otra de las características, y una muy importante, es que los libros apocalípticos, ojo aquí, son todos simbólicos. La literatura apocalíptica está llena, está saturada de simbolismo. No puedo definir, no puedo entenderlo de que es literal. Eso ha traído mire, eso ha traído un desastre dentro de la congregación del Señor, dentro de la iglesia, dentro de los que abordan este tipo de literatura, que creen que todo lo que pasa ahí es literal. Todos estos conceptos como el 66, todos estos conceptos como los colores, los números que utiliza, todos son símbolos. Al menos que la declaración o la descripción literal lo declare abiertamente, a menos que el contexto lo exija, siempre será simbólico. Y eso pasa muy pocas veces. Lo apocalíptico, mis amados, suponga que una declaración o descripción es simbólica, a menos que el contexto exija lo contrario. Por ejemplo, las 7 asambleas, algo literal. Eso es algo literal. Eso se ha descubierto históricamente que eran asambleas en Asia Menor, donde el culto al emperador en ese momento, en el libro de Revelación, era el orden del día. Era la religión más importante en Roma, hasta que el cristianismo toma hegemonía. O lo que habla también el libro de Apocalipsis 17, por ejemplo. Ahí habla de algo literal, pero después todo casi es simbólico. Por ejemplo, dentro de la literatura apocalíptica hay un código de números que tenemos que entenderlo simbólicamente. El 1 significa unidad, único, solo. El 2, fortaleza, coraje, energía. El 3, es el número divino, el número de Dios. El 4 es el mundo, el cosmos, la creación. El 6 está relacionado a lo siniestro, al Satán. El 6 también es algo que se queda corto del 7. Está conectado a condenar. El 7 es un símbolo de la perfección, de la plenitud. El 4 y el 7 4 y 3 forma 7, es el cosmos más el eterno, o sea, la perfección. El 3 y medio también es un simbolismo, es algo incompleto, imparcial. Por eso dicen 1260 días, tiempos y mitad de un tiempo. Yo puedo definir esto de una manera literal, es algo simbólico. Los números aquí son simbólicos. El 10 completo, los múltiplos de 10 como el 70, integralidad perfecta. El 1000 también, integralidad final. El 12 también es el número de gobierno, el número también de la religión. El 12 es el pueblo del Eterno. El 144.000 es el número completo del pueblo del Eterno, que es Israel. O sea, deberíamos dudar en tomar estos números literalmente, lo que estoy tratando de decir. Al igual que el 144.000, no es nada literal. Los colores también, pasa lo mismo. Los colores, pasa lo mismo. Los colores también son simbólicos en la literatura apocalíptica. El rojo tiene una conexión con la guerra, con el sacrificio. Aquí hay algunos ejemplos de algunos de literatura bíblica que nos da esa idea. El blanco, pureza, inocencia. La púrpura, realeza. El azul, cielo, firmamento. El ruach kodesh, el Espíritu Santo. El negro tiene una conexión con la angustia, el hambre, con la muerte. El pálido, amarillo, cerca del final de la vida. El pálido también solo muerte, está conectado a la muerte, al terror. El carmesí, sangre, expiación. El oro, la divinidad, el esplendor, la trascendencia. El verde, la muerte. Ve, todo esto son códigos simbólicos. No es algo literal. También otra de las características también de la literatura apocalíptica es lo dramático de esta literatura. Es algo dramático. Podría definirse este término como lo más importante, lo principal en la literatura apocalíptica. Es algo contundente. Usa un lenguaje que llama la atención. Usa un lenguaje quizás grotesco. Un lenguaje aterrador.
enerva la emoción, porque el punto central es llamar tu atención, es que despiertes, es que preste oído, es que estés avisado. Cuando hablamos de el lenguaje apocalíptico, este lenguaje, dentro de este lenguaje así drástico, se basa pesadamente en mitología. Hay mucha gente que ha pensado que la mitología es mala. No es mala. No tiene nada que ver con lo malo. Era una manera de expresar que los antiguos tenían, sus ideas, su idiosincrasia, sus mentalidades. Así que mucha gente ha descartado este nivel de comunicacional por no entender que era una manera antigua, como las antiguas civilizaciones, incluyendo Israel, que usa mitología, mucha, utilizaban este recurso para comunicar su idiosincrasia, sus ideas, su visión del mundo. El lenguaje apocalíptico, vívido así, que transmite terror, que te hace despertar, es tanto literal, como dije, como metafórico. Literal cuando te lo dice marcadamente, el libro te hace llevar a eso, pero básicamente es metafórico. Tiene rasgos también alegóricos y referentes concretos. Sí, porque hay varios niveles de interpretación. El literal, una indicación mayor, y el aspecto alegórico y el aspecto también místico, el aspecto más profundo. Tiene los 4 niveles de entendimiento de la Biblia. Este lenguaje evoca emociones profundas. Trae al lector a un mundo invisible. Se relaciona también con grupos y movimientos sociales. Siempre tiene que ver con algo que está sucediendo en el mundo. Algún movimiento político, algún movimiento social. Y esto es bien marcado dentro de esta literatura. Es muy importante. Es importante que notemos también que existen varios tipos de apocalipsis. Hay apocalipsis no canónicos. Hay unos libros que se llaman los epigráficos, pseudoepigráficos, que no son canónicos, que no están dentro del canon bíblico, pero que son muy, muy interesantes de entender, de estudiar para poder entender la idiosincrasia, el fundamento de este tipo de literatura, y le puede aportar muchos elementos históricos. Por ejemplo, el primero de Enoc, la asunción de Moisés, los secretos de Enoc, el Baruch también, y el cuarto de Esdras también, que fue escrito después del año 70. Estos son apocalipsis no canónicos. Dentro también de la literatura del Antiguo Testamento podemos notar que hay algunos libros que contienen pasajes apocalípticos. Es el caso de Joel, cuando nos habla del día del Señor, que esto es un concepto apocalíptico. Un día que es un día de juicio y a la vez de bendición. Tiene una dualidad el día del Señor. Y es la consumación de la venida del reino de Dios. Se conoce este término, este concepto dentro del judaísmo como el Olam Abba. El libro de Daniel también, el capítulo 7, verso 11 también. Perdón, capítulo 7 de los versos 7, 8 y 11, 14. Isaías también. Y Ezequiel 32. Cuando usted ve el pasajes apocalípticos tienen una característica, que todos son sobre el futuro. Todo se trata de que Dios venga a defender, a juzgar a su pueblo. Todos son sobre el reino de Dios. ¿Ve? Todos tienen una aplicación histórica definida, un marco cultural, un marco político, un marco social presente. Todos estos pasajes nos ayudarán mucho a interpretar la revelación de la Biblia. Y que es lo que queremos primero introducir este tipo de literatura para luego estudiar brevemente, profundamente luego este libro. Permítame traer un resumen de cómo interpretar la literatura apocalíptica.
Número uno, habrá siempre un escenario histórico. Esto no puede salirse de su mente cuando usted estudia Apocalipsis. Hay un contexto político, social. Hay una causa por la cual las visiones, que son una de las características primarias de lo apocalíptico, tienen razón, tiene una causa por qué. Hay que interpretarla basada en lo social, en lo político, en ese momento histórico. Por tanto, hay que interpretarla a la luz de esta configuración y causa. No se puede salir de ahí. No, mi amado. Cuando la literatura apocalíptica marca un evento futuro, te lo va a indicar cuál es. Pero la idiosincrasia, el fundamento de la apocalíptica es algo histórico que está sucediendo en el momento que se escribió el libro. Y la visión también está conectada entonces a traer la causa por la cual se revela esta literatura, se trae esta literatura, se configura. En cuanto a las imágenes, se debe tener una visión general y no dejarse atrapar por un detalle. Y tampoco se debe presionar los detalles. Tiene que tomarse todo en un contexto. En un contexto. Esto es un pesar muchas veces de mucha gente que no entiendo por qué hacen eso, que quieren sacar una doctrina o una revelación de una frase, de un verso, cuando tú tienes todo un contexto en una historia que tiene que visualizar. Así mismo pasa aquí en los apocalipsis. En lo apocalíptico, usted no puede abstraerse en un detalle, en una frase solamente. También es importante que usted tenga en cuenta que después de observar correctamente los dos primeros pasos, saber que hay un marco definido, histórico, y hay una causa de las visiones, también cuando las imágenes usted las vaya a abordar, usted tiene que también entender el contexto, la visión general, todo lo que todo el libro está hablando, cuándo se escribió, por qué se escribió, cuál es la causa que se escribió, por qué cada visión tiene un fundamento, cuál es la causa de cada visión, por qué se dio esta visión. Conectarlo también a la Biblia, a toda la Biblia. Por ejemplo, si por ejemplo en el libro de Revelación habla de la bestia. Yo debo entender que la bestia no sale por primera vez en Apocalipsis de Juan, ahí al final de la Biblia. No, la bestia sale desde el principio. Yo debo asociar, desde el principio de asociación, tengo que buscar otras veces donde sale la bestia. Y eso me da una impresión a mí correcta de lo que está tratando de hablar, el concepto que se está tratando de comunicar. No es un evento aislado de un solo verso, sino que la Biblia tiene un tema específico también. Es el plan de redención del Señor. La Biblia, el tema de la Biblia es el plan de redención del Señor y el papel que el Mesías juega en ese plan. Todo tiene que ver con eso. Incluyendo estos libros apocalípticos que llaman la atención del hombre con un lenguaje muy sórdido, un lenguaje muy brusco, un lenguaje que llama la atención. Pero tenemos que tener en cuenta que esto está dentro del plan de redención de Dios, que el final siempre será feliz. Ahora, después de observar estas dos cosas, de manera correcta, precisa, estos dos primeros pasos, puede aplicar entonces pasajes apocalípticos a todas las personas, a todas las situaciones y a todo el momento. Entonces, cuando ya yo tengo claro el escenario político, las visiones, la causa por la cual se dio, el contexto es total, yo puedo ya entonces aplicar los pasajes apocalípticos. Yo puedo tener una idea acabada, generalizada de lo que está tratando de comunicar esta literatura. Y ahí poder tener una clara idea de todo el contenido. Ahora, permítame yo comenzar. ¿Puedes decir esto?
eh,